Un buen día a todos nuestros amigos que nos acompañan cada mañana. Estoy contento de compartir junto a ustedes y quiero leer las siguientes palabras que se encuentran en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 en adelante. Dice lo siguiente: Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Palabras importantes para nuestro pueblo porque se encuentran enmarcadas en la ley de Dios y también, sobre todo en el tiempo del fin, jugarán un papel importante estas verdades acerca del sábado. Pero la pregunta es, ¿quién inició con estas verdades? ¿Quién fue el que redescubrió en la Biblia la verdad del sábado para que nosotros lo guardemos como dice la ley del Señor? Y para eso yo quiero contarte bien brevemente la historia de Joseph Bates. Joseph Bates, quien nació en el año 1792, nació, cierto, desde pequeño con ese deseo de poder emprender un viaje y poder, cierto, aventurarse por las aguas del Atlántico e ir, cierto, navegando por el mundo. Desde pequeño, cierto, le gustaba viajar en barco, anhelaba, cierto, ser un capitán de barco desde muy pequeño y recorrer el mundo, cierto, en una embarcación. Sus padres lo dejaron. Sus padres, cierto, apoyaron el deseo, aunque al principio no estaban muy contentos con lo que deseaba Joseph Bates para su vida, pero finalmente lo dejaron, cierto, lo apoyaron y él emprendió un viaje hacia Europa, Inglaterra. Por allí pasó muchas dificultades porque en ese tiempo estaba en guerra Inglaterra con Francia. Lo tomaron, cierto, preso, lo tomaron cautivo y tuvo que servir, cierto, en algunas embarcaciones inglesas, pero nuevamente cuando él regresa a Estados Unidos, finalmente lo libran, decide, cierto, ser un capitán de barco y aventurarse a distintos lugares. No solamente fue a Europa, sino también a Sudamérica. En uno de esos viajes a Sudamérica, cuando ya se encontraba casado junto a su esposa, obviamente, su esposa decide, cierto, que él necesitaba algo más, aparte, cierto, de esas novelas, esos cuentos que él leía generalmente en los viajes. Ustedes saben que las embarcaciones, los marineros, en ese tiempo sobre todo, no usaban un lenguaje muy agradable, tampoco tenían hábitos muy correctos, pero Joseph Bates siempre fue una persona de un carácter muy formado. Entonces, poco a poco, su esposa, que le había dejado una Biblia, él decidió estudiarla, leerla un poquito, y él por primera vez, cierto, toma la decisión de la temperancia, es decir, no volver a beber ninguna gota de alcohol nunca más. Y así lo hizo durante el resto de su vida. Algo interesante para ese tiempo, porque en ese tiempo beber alcohol, cierto, en compañía de otros amigos era algo que era bien aceptable en la sociedad. Era un símbolo de compañerismo, de camaradería. Pero él decide no hacerlo nunca más, sabiendo que le podía afectar. Otra cosa que él hace con el tiempo también es unirse a una sociedad antiesclavista. También, cierto, se une a estas sociedades antiesclavistas y por allí comienza a predicar también un mensaje de liberación. Más tarde él se da a dar cuenta que el té, el café también son dañinos para el cuerpo humano y él decide también dejarlos del todo. Interesante lo que estaba ocurriendo durante ese viaje, esos viajes en barco. Más adelante Joseph Bates seguirá estudiando la palabra del Señor. Al regresar de ese viaje a Sudamérica que pasó por Lima, decide simplemente entregar su vida a Cristo y decide bautizarse y unirse a la iglesia de la Conexión Cristiana, a la cual pertenecía su esposa, y más adelante él se convertiría en ministro de esta denominación. Con el tiempo entonces, al estudiar la palabra del Señor, corría el año 1840, cuando él escucha por primera vez un mensaje, cierto, de Guillermo Miller y decide aceptar la verdad de que Cristo iba a llegar pronto para el año 1843 o 1844. Interesante, se une con todo el corazón, empieza a dedicar su vida a todo esto, vende sus casas, vende sus propiedades, vende algunos terrenos, cierto, todos sus recursos comienza a utilizarlo en el mensaje millerita. Comienza, cierto, a comprar periódicos, a comprar imprentas, cierto, y de esa forma él decide esparcir el mensaje porque Cristo estaba pronto a venir. Con todos los milleritas, él tiene que sufrir el chasco del 22 de octubre de 1844 sin recursos. Interesante, pero para el año 1845, siguiente año, él comienza a redescubrir algunas verdades. Se había topado con el pastor Preble, que él le había hablado de la verdad acerca del sábado, que le llamó bastante la atención y decidió estudiarlo por sí mismo. Ya para ese año, cuando él estaba en un viaje en Washington, se le acerca un amigo, el hermano Hall, y le pregunta: «Hey, Capitán Bates, ¿qué hay de nuevo?».
Y él le responde, bueno, lo que hay de nuevo es la verdad acerca del sábado. Y comienza a darle un estudio bíblico allí en ese momento. Decidido entonces por la providencia divina a escribir un libro, utiliza todo lo que tiene, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, sacar adelante su proyecto. Pero en ese momento se da cuenta de que no tiene recursos, de que lo último se le había acabado y su esposa estaba realmente preocupada. Él decide contarle la verdad financiera de ellos. Entonces su esposa rompe en lágrimas, en llantos, cuando de repente hay una impresión en su mente de que tiene que ir al correo. Va hacia el correo, no tenía plata, ¿cierto?, para pagar, ¿cierto?, el envío que le habían hecho de distintos lugares, aunque él no sabía, pero la impresión, ¿cierto?, lo llevaba hacia ese lugar. Realmente había un sobre allí. Él dice, ¿cierto?, en su mente que tiene que ser un sobre con dinero. Entonces le dice a la persona encargada del correo que lo abra y que se pague lo que tiene que pagarse y el resto se lo pasa. Abren la carta y descubre que eran dinero. $10 para ese tiempo, que era bastante en realidad. Con eso compra algunas cosas para su hogar. Su esposa, ¿cierto?, se pone contenta, feliz, sabiendo que el Señor le iba a proveer, el Señor los iba a sustentar, y también decide avanzar con su proyecto de escribir un libro acerca del sábado. Con el tiempo, él le dará un estudio bíblico al matrimonio White, a Elena y a Jaime, acerca del sábado. No muy convencidos ellos, con el tiempo aceptarían la verdad porque Dios también se los revelaría. Pero él fue el que escribió ese libro. Más adelante, ¿cierto?, él iba a ser conocido como el campeón del sábado. Y es interesante, un hombre de un carácter intachable, con unos hábitos distintivos para su época, que fue un hombre que realmente influyó en la teología adventista. Con el tiempo, él también armaría lo que nosotros conocemos como la teología del gran conflicto. Bíblicamente, él fue quien armó esta teología. Para el año 1859, cuando se forma una asociación de Michigan, él es el primer presidente de una asociación antes de la organización de la Asociación General en el año 1863. Fue un hombre realmente influyente dentro de la iglesia adventista, pero que estaba convencido acerca de estas verdades y convencido de que el papel del sábado iba a jugar un rol importante, sobre todo en el tiempo del fin. Realmente nuestros pioneros eran hombres apasionados, hombres que estudiaban la palabra de Dios, se comían la palabra de Dios y tenían todo el deseo de poder esparcir las verdades a todo el mundo. Que el Señor, ¿cierto?, nos dé ese mismo espíritu, que el Señor nos ayude a estudiar la palabra del Señor y también, ¿cierto?, a poder esparcirla a un mundo también que no ha conocido estas verdades. Que Dios te bendiga.